¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para presentarles la más completa información. Iniciamos. Es un gusto saludarlos, buenas noches. Iniciamos con una nota que contiene reveladoras declaraciones de uno de los indicados en el caso Sicavisa. Preste atención porque se trata de fuertes confesiones que podrían descartar o confirmar el supuesto asesinato de Cristina Sicavisa en menos de lo esperado. Tras más de 2 años y 4 meses de la desaparición de Cristina Sicavisa y a casi una semana de la captura en México del principal sospechoso de su posible muerte, su esposo Roberto Barreda, una persona clave en el caso Sicavisa, rompe el silencio. Se trata de Óscar Celada, quien actualmente se encuentra ligado a proceso por este caso. Frente a las cámaras de Albavisión, aclara que nunca fue contactado para investigar la desaparición de la víctima. Revela que fue contratado por un amigo de la familia Sicavisa para negociar el rescate de una mujer que había sido secuestrada. Según la versión que en ese momento daba Roberto Barreda, la señora desaparece el día 7 a las 6 y media de la mañana cuando iba a hacer ejercicio al parque. Yo llego el 7 a las 9, 10 de la noche. Son más o menos 10 horas de diferencia. Y la organización criminal, la supuesta organización criminal que supuestamente había secuestrado a la señora, no había hecho la llamada. Eso realmente ya es una evidencia, es un indicio muy fuerte de que no es un secuestro. Consideró que no se trataba de un secuestro, sino de un conflicto marital. Sospechas que confesó incluso al padre de Cristina y que hoy en día asegura hay información que lo comprueba. Es un crimen completamente pasional. La familia Roberto Barreda y Cristina de Barreda, el día 6, pues tienen una seria discusión marital. Definitivamente se sale de control y hay uso de violencia. Quiero hacer y recalcarle que yo no estaba presente en ese momento. Repito, yo llegué 24 horas después de esto. ¿Qué sucedió después de eso? Hasta el día en que yo llegué, que sí, el día 27 a las 9, 10 de la noche, no le podía decir. Debido a las circunstancias, Celada le recomendó a la familia Sicavisa presentar una denuncia ante el Ministerio Público, que fue interpuesta en ese momento por el hijo mayor de la familia. Por otra parte, afirma que la fiscal de Santa Catarina Pinula, donde inició el proceso de investigación, estuvo durante 2 horas reunida a puerta cerrada con el entonces esposo desesperado Roberto Barreda. Aunque ignora qué se dijo durante ese tiempo, notó cierta indiferencia de la representante del ente investigador cuando él mismo le pidió descartar la posibilidad de que pudiera tratarse de un caso marital. La licenciada me responde: sí, le entiendo, yo voy a ir a mi oficina y pedir autorización para entrar con el vehículo de evidencias a hacer el trabajo. ¿Por qué? La licenciada nunca más regresó, por supuesto. De hecho, a esa casa entraron como al mes. Según el negociador Óscar Celada, esa no fue la única acción incoherente que recibió por parte de las autoridades. También se sorprendió cuando el fiscal Ronnie López del Ministerio Público lo llamó vía telefónica a través del celular de Roberto Barreda. Por eso a mí no me sorprende que me llamara Ronnie López, me sorprende del teléfono que me está llamando. ¿De qué cuenta hablarme del teléfono de Roberto Barreda? Sí entendí por qué. En ese día exactamente estaba Roberto Barreda y sus papás en la oficina de Ronnie López. Sin embargo, a raíz de la captura de Roberto Barreda, el caso Sicavisa da un giro inesperado para conocer la verdad sobre el paradero de Cristina, que a juicio de Óscar Celada, el único que conoce los detalles es el hijo de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. No, él sabe dónde está. No se necesita ser un científico para entender que ellos saben qué es lo que pasó allá adentro y qué sucedió allá adentro.
Celada, quien estuvo en prisión 21 meses y actualmente goza de medida sustitutiva, reconoce que el desenlace de este polémico caso podría estar más cerca de lo esperado, ahora que Roberto Barreda ha sido capturado. Que hayan encontrado a Roberto Barreda cambia básicamente las famosas líneas de investigación que habían tenido, y posiblemente este nudo que se ha fabricado, se ha hecho, lo han logrado y hasta el cansancio se logra desenredar. Y después del allanamiento realizado en la residencia donde vivía Roberto Barreda en México, las autoridades localizaron una serie de documentos y equipo de cómputo. Además, se estableció la manera en la que Barreda recibía dinero a través de transacciones bancarias. Según autoridades mexicanas, Roberto Barreda ingresó al país vecino tras adquirir su pasaporte en Belice en enero de 2012. El principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Sicavisa vivió en Chiapas, Tabasco y posteriormente en Mérida, Yucatán, según el Instituto Nacional de Migración de México. Se presume que cada 6 meses Barreda firmaba su estancia legal en ese estado mexicano bajo el nombre de Carlos Roberto Barreido Villarreal. Después de su captura y tras allanar la residencia donde habitaba junto a los hijos de la pareja, varios documentos localizados en su interior prueban que el entonces prófugo de la justicia recibía dinero desde Guatemala a través de una cuenta de un trabajador de la hora detenido, identificado como Carlos Villamil, quien recibía una comisión de aproximadamente 1,000 quetzales por realizar las transferencias bancarias. Según la documentación, las cifras de los depósitos superaban los 20,000 quetzales. Durante el cateo del inmueble se incautó una computadora portátil, libretas telefónicas, estados de cuenta, 2 vehículos con placas mexicanas y otros documentos. Debido a que el hijo de la expresidente de la Corte Suprema de Justicia se encontraba en territorio mexicano con documentos falsos, podría ser llevado a juicio por falsificación de documentos oficiales, un delito que se castiga con hasta 8 años de prisión. Por su parte, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que cuentan con información de los movimientos realizados por Barreda durante su estadía en México y que tanto el Ministerio Público como autoridades de la cartera que dirige continuarán realizando diligencias en Belice y México para determinar de dónde provenían los recursos económicos. En el mismo tema, el ministro de Gobernación refirió que la utilización de gas pimienta ayer contra periodistas podría ser tachada como abuso de autoridad. El funcionario está a la espera del informe que debe presentar la Oficina de Responsabilidad Policial. Tras el caótico egreso de Roberto Barreda del Tribunal A de mayor riesgo hacia el elevador de Torre de Tribunales, varios periodistas resultaron afectados por los síntomas del gas pimienta, presuntamente liberado con el objetivo de evitar el acercamiento a Barreda. Hoy los comunicadores afectados denunciaron verbalmente la agresión ante miembros de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil y Fiscalía de Delitos contra Periodistas, con el fin de deducir responsabilidades y evitar que ese tipo de hechos se repita. Por su parte, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, declaró que no era necesario utilizar ese tipo de acciones, ya que los reporteros solo cumplen con su trabajo. A consecuencia del incidente, Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, ordenó investigar lo denunciado y en un plazo de 48 horas deberá ser presentado un informe con responsabilidades individualizadas para determinar si fue un agente de la Policía Nacional Civil o un agente del sistema penitenciario quien lanzó el gas, que cayó directamente sobre el rostro y ojos de varios periodistas. Según Bonilla, los elementos de seguridad no portan latas de gas pimienta, solo las fuerzas especiales policiales, por lo que de acuerdo a los resultados de la investigación, los responsables podrían ser castigados por abuso de autoridad. Y cambiando de tema, un aparatoso accidente se produjo en horas de la mañana en la zona 1 de la ciudad capital. Los vehículos involucrados son un taxi y una radiopatrulla de la PNC. Se presume que el piloto de la unidad policial no se percató que el semáforo marcaba rojo. Lo que parecía un recorrido normal en horas de la mañana para una autopatrulla de la Policía Nacional Civil y un taxista
se convirtió en tragedia. Los vehículos colisionaron en la Sexta Calle y Primera Avenida de la Zona 1 capitalina. Según testigos, el responsable del accidente fue el piloto de la unidad policial, ya que no se percató que el semáforo marcaba rojo. José Carlos Requena, piloto del taxi, viajaba junto a su hija de 5 años. Yo vi el semáforo en verde, pues, ¿entendés? Y pues, cuando vi el impacto, ¿va? ¿Quién te acompañaba? Mi nena de 5 añitos, Stephanie se llama. ¿Dónde iba? ¿En qué parte del automóvil? Ella iba adelante conmigo, ajá, que yo acababa de ir a dejar a mi señora ahí con mi otra nena, ¿verdad? Entonces veníamos para acá y a desayunaríamos, pues, cuando pasó eso. Los agentes policiales David Ordóñez López y Freddy Gilberto Nájera Salazar también resultaron heridos en el percance. Fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.